Hola amigos, yo soy Sara, soy psicóloga, psicoterapeuta y pretendo ser escritora. El día de hoy hablaremos de un libro que me ha impactado muchísimo, de Claudia Vanessa Bergamini, que se llama Onde Pousan os Urubus. En octubre del 2024 tuve la oportunidad de ir a Río Branco, a la Universidad Federal de Acre, donde pude participar con otras dos amigas escritoras de la selva amazónica en unas conferencias y en unos talleres en la universidad, pudiendo llevar nuestro arte de escritura y el arte amazónico. En este ciclo de conferencias, en esta mesa redonda, pude también compartir espacio con Claudia Bergamini, que es una doctora en investigación y profesora de la UFAC, de esta universidad, y ella tuvo la amabilidad de regalarme su libro. Es el primer libro que puedo leer en portugués y me he demorado, pero sentía que tenía que hacerlo así, tratar de comprender en su idioma lo que nos está contando. Y este es un libro que incomoda. Existen libros de entretenimiento, libros que tal vez nos hacen pasar momentos divertidos, de relajo, de reflexión, de buen momento. Pero también existen libros súper importantes que merecen grandemente la pena nuestro tiempo, nuestra mirada y nuestra reflexión. Onde pousan os urubus, que en español sería donde posan los buitres, más o menos la traducción, y pensado más en mi ciudad sería donde posan los gallinazos, ¿no? Que son estas aves carroñeras que se alimentan de lo que se está pudriendo. Este libro es un libro de cuentos, de relatos cortos, que nos traen historias que ocurren en el estado de Acre. Acre es el estado brasilero que es frontera con nuestro país, con Perú y también con Bolivia. Es un estado ribereño, al costado del río Acre, que es grande, que atraviesa, me parece, todo este estado, y que nos va a traer historias que a mi parecer nos relatan no solo lo que pasa en Brasil, sino justamente lo que puede pasar en cualquier parte del mundo, incluyendo nuestro país. Hay historias bastante crudas, escenas bastante fuertes de personas que a veces viven en la pobreza, en la violencia, en el maltrato, en el olvido. Y curiosamente, a veces cuando tenemos estas especies de noticias o de información de lo que pasa por ahí, si no lo conozco, no lo quiero ver. Si no tiene que ver conmigo, prefiero no saber. Bueno, este libro te lo trae y te lo pone delante. Onde pousan os urubus es un compendio de algunos relatos cortos que ha hecho Claudia durante la época de pandemia, que también fue una época de impacto, me parece, personal para ella, como lo relató, y donde nos va a mostrar la realidad de un estado que ella también podía empezar a conocer más de cerca. Entonces, me gustaría solo mencionar rápidamente las historias y que comprobemos cómo es que esto también nos toca. La primera historia se llama A Boneca, que la traducción sería como la muñeca, que es una fuerte y triste realidad de muchos niños en pobreza. Hay una madre que los abandona, niñas que son violadas, una niña que queda embarazada, y termina como con una escena de una niña cargando a su bebé. Entonces la muñeca que nunca tuvo y que ahora la tiene, que es real, pues ya no tiene ningún sentido. Ese es el primer relato. El segundo relato se llama Esquecido. Además, la forma del libro, la presentación perfecta. Esquecido, que la traducción sería olvidado, es también una historia cruda de violencia de un padre borracho con su familia.
con su esposa, con sus hijos, y que culmina relatándote el asesinato del pequeño, de un niño de 5 años, por un golpe de su padre, ¿no? Y que la madre lo nota. Es muy impactante este relato. Ahora, cada historia tiene un comentario de algún especialista, y algo que me llamó la atención en el prefacio, ¿no? en lo que inicia el libro, es que esta persona te advierte como lector que te prepares, porque se vienen historias fuertes. Y yo decía tanto, y bueno, sí, lo fue. El siguiente libro se llama A Mostra, que me parece que la traducción sería como el show o el espectáculo, ¿no? También es una escena muy cruda y es una escena muy fuerte. Y es el relato de una especie de vida cotidiana, de experiencia en bandas o en pandillas, ¿no? Donde la niña crece y la usan, ¿no? La violan, y terminan incluso por un cruce de bandas y de pandillas, y de ajuste de cuentas, terminan como violándola a una, traicionándola a una, asesinándola, filmándola y subiéndola a las redes. Entonces es el show, ¿no? Y es muy fuerte, pero lamentablemente también es real. La otra historia se llama Com as Maus, que significaría con las manos, que es la historia de una especie de venganza en espacios olvidados, donde la justicia se toma por las manos y la vida y la muerte están como en un ajuste de cuentas, ¿no? Hay muchos sentimientos encontrados para mí en la crudeza de este relato. La siguiente historia se llama O Homem que Sabe, que la traducción sería El hombre que sabe, que es una historia distinta, ¿no?, respecto a las demás, una especie de leyenda de la selva, donde el peligro de la selva es la que mata, ¿no? Donde desapareció un niño, donde existe un curandero que con sus brebajes, sus rituales, sus conocimientos logra encontrar al niño. Y esto me recordó mucho a nuestras leyendas amazónicas, ¿no? Como el espíritu de la selva, como el respeto que hay que tenerlo, pero también como lo rudo que puede ser, lo crudo que puede ser. La siguiente historia se llama Sálvase Menina, que sería como Sálvese Niña. Esta historia yo la escuché en vivo por la propia autora y se sintió muchísimo la energía de la historia y era imposible no conmoverse, ¿no? Es una historia dolorosa, lamentablemente cotidiana, donde un padre entrega a su hija para el abuso de otro hombre. La siguiente historia se llama Vacío, que trata de una matanza en la frontera, donde nadie ve, donde nadie sabe nada, donde hay abandono, donde hay violencia y muerte, y otra vez es una escena muy fuerte y muy cruda. Algo pasa en un lado del río, hasta buscar a alguien del otro lado del río, ya llegó la gente y ya dispararon y ya mataron a sangre fría. Y tal vez nos pueda parecer muy extremo, pero lamentablemente, reitero, son historias bastante reales de lo que puede estar ocurriendo en estos pueblos que son olvidados. La siguiente historia se llama Semdo, que la verdad no encontré la traducción, y es el crudo relato de la enfermedad de un niño, de un manejo que podría ser aparentemente básico, como manejar una diarrea, ¿no? Que si no tenemos las condiciones básicas de higiene y de salubridad, puede pasar un final terrible como lo que ocurre acá. Es otra historia de maltrato, de abandono y de permitir que en condiciones tan insalubres un niño pueda perder la vida por una diarrea, por ejemplo.
Otra historia se llama Último Abrigo, que en realidad la traducción sería Último Refugio. Es una historia aparentemente clásica, entre comillas, de muerte de chicos de la calle, ¿no? Que venden, que consumen drogas, donde si te atrasas en pagar la droga que estás vendiendo, pues vienen y te matan a sangre fría. Son historias relatadas, algunas en primera persona y la mayoría en tercera, pero la escena, o sea, esto está ocurriendo. La siguiente historia se llama Sem Volta, que la traducción sería Sin Retorno. Es una escena dura y cruda también, donde una adolescente con deseo de cambio de vida, de pedir a Dios por ella y luego ser llevada a seguir siendo parte de este destino trágico, ¿no? Es violada, es finalmente matada, enterrada. Muy difícil leer algunas de estas historias, es la verdad. Y la última historia se llama O Río, que vendría a ser El Río, que es un cierre de los cuentos, ¿no? Con una especie de naturalidad de la propia naturaleza, pero de esta naturaleza salvaje, ¿no? De esta naturaleza cíclica que ordena, que tiene poderío, que te acomoda, que no pretendas creer que tienes más poder que la selva, que la naturaleza, porque no es cierto. Porque llega el río, crece, lo ordena y arrasa con todo. Arrasa con cualquier vida aparentemente a su alrededor, y eso pasa con el personaje de esta historia, ¿no? El río es el que decide quién vive y quién muere, y finalmente el personaje muere. Si tienen la posibilidad de conseguir este libro, Onde Pousan os Urubus, pues lo recomiendo. Es una lectura retadora, reflexiva, para darnos cuenta que estas realidades existen, tenerlas presente y también preguntarnos qué podemos hacer desde el lugar donde nos encontramos. Así que muchas gracias a Claudia por tremendo obsequio, y espero que hayan disfrutado de este video. Hasta la próxima.